Como dominicana, tengo el inmenso placer de compartir con ustedes que nuestro país ha sido escenario de grandes acontecimientos que han marcado no solo la historia nuestra, sino la del mundo entero. En esta ocasión presento uno de los hechos paradigmáticos en la lucha contra la violencia a la mujer, que es el crimen perpetrado a las hermanas Mirabal. Estas tres mujeres, Patria, Mercedes, María Argentina Minerva y Antonia María Teresa Mirabal Reyes, oriundas de Ojo de Agua, paraje perteneciente a una pequeña provincia de República Dominicana que lleva el nombre de ellas, Hermanas Mirabal, pero que anteriormente se llamaba Salcedo. Es una tierra de murales, cuna de mariposas, donde en la actualidad se exponen más de 500 murales pintados por artistas de todo el país, reflejando la cultura y los valores de todos los ámbitos sociales, políticos y económicos. Hoy asigné el título Hermanas Mirabal, vivas en su jardín, a estas palabras que estoy compartiendo con ustedes, que estoy compartiendo con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, que me invitó hace 3 años. En el 2018 estuve en Buenos Aires y ahí fue que conocí a la magistrada Beatriz para hablar de estos temas. O sea, que estos temas siempre están latentes. Resulta que el título que le dio la hermana sobreviviente de Mirabal en el 2008 fue así, vivas en su jardín, por eso yo tomé esa palabra, ese título. Y estuvo impresa en el 2009 por la escritora Julia Álvarez, quien dijo lo siguiente: Dedé se habla de sus hermanas como seres humanos, carne y sangre, haciendo notar que el heroísmo puede vivir en todos nosotros. Es decir, que la prioridad de la hermana sobreviviente fue siempre mantenerlas vivas en el jardín de la patria. Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa, también conocidas como las mariposas, por su nombre clave o seudónimo con el que se identificaba a Minerva, una de ellas, dentro del movimiento político clandestino 14 de junio, el cual fue creado con la finalidad de derrocar al régimen del dictador, uno de los dictadores más sangrientos de América Latina, Rafael Leónidas Trujillo. Ya tuvieron un papel protagónico en la caída de esa tiranía. Hace 60 años fueron cruelmente maltratadas y luego asesinadas las tres hermanas, un 25 de noviembre de 1960, cuando venían de camino de la cárcel de Puerto Plata. Puerto Plata es una provincia que queda al norte de la isla. Está bañada por el Océano Atlántico. Dos de ellas tenían recluidos a sus esposos. La acompañaban un señor llamado Rufino de la Cruz, que también fue asesinado. Se dice que era chofer de ella, no era chofer. Nadie quería acompañarla porque todo el mundo, y ellas lo sabían, que la podían matar. La hermana sobreviviente, como le dije, Bélgica Adela Mirabal, cariñosamente Dedé, se reunió en el Jardín Eterno con sus tres hermanas el 1 de febrero de 2014 y la sobrevivió por más de 53 años y las vio a las tres transformarse en símbolos internacionales de reclamo frente a los derechos humanos vulnerados. Y cuando le preguntaban a Dedé, ¿por qué no te mataron a ti también? ¿Por qué tú no fuiste a Puerto Plata? Y Dedé les respondía que ella había sobrevivido para poder criar los hijos y las hijas huérfanas, una familia que al fin de cuentas nos incluía a todas las dominicanas y dominicanos que recuperábamos nuestra libertad tras 31 años de dictadura. Dedé también creía que había sobrevivido para poder contar la historia de lo que le pasó a sus hermanas. Según ella, era su destino y responsabilidad mantener el espíritu de lo mejor de ellas vivo en sí misma y en todas y todos. Es así como en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá en julio de 1981, surge la propuesta a través de la delegación dominicana encabezada por dos feministas destacadas, Magali Pineda y Sergia Galván, entre otras, hacer del 25 de noviembre
día del fatal deceso de las Mirabal, un día de reflexión y denuncia contra las distintas formas de violencia de las que son víctimas las mujeres. En el mencionado encuentro de Bogotá, se hizo el compromiso de impulsar en los respectivos países asistentes la conmemoración de esa fecha. Mucha gente habla celebración, no es celebración, es conmemoración. Y posteriormente, el 17 de diciembre del año 1999, fue proclamado por la ONU mediante la resolución 54-134 del 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, donde se denuncia la violencia ejercida contra las mujeres y se reclama políticas necesarias para su erradicación. En ocasión de la conmemoración de ese día, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo: la violencia contra la mujer sigue siendo un problema generalizado en todo el mundo. Es la manifestación más cruel de la discriminación y la desigualdad que tanto en el derecho como en la vida diaria sigue padeciendo sistemáticamente la mujer a escala mundial. Es importante destacar que mujeres como las Mirabal no se hayan dejado avasallar y dirigir por líneas impuestas por la dictadura, lo cual hubiera sido lo más fácil, pues le hubiera proporcionado tranquilidad, gozar de su familia, de sus hijos, verlo crecer, desarrollarse como persona, y no le aceleraría tan repentinamente sus muertes, pero lo hicieron. Pues tenían la convicción que antes de intereses particulares debían prevalecer el interés social y el interés de vivir en una sociedad libre, a pesar de que ellas pertenecían a una clase social acomodada para el régimen de opresión que vivía la época. Ellas llevaron la concepción del patriotismo impreso en su esencia, teniendo además como cualidad el riesgo como antecesor del éxito, pues ellas tenían siempre latente la visión sobre la mejoría del mundo y las transformaciones necesarias para el desarrollo y la libertad, a sabiendas de que Minerva estudió Derecho y conocía los derechos fundamentales de los ciudadanos. Precisamente en el día de ayer, porque el dictador no les quiso dar el exequatur como doctora en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ayer, como un homenaje póstumo, el presidente de la República, Luis Abinader, le otorgó el exequatur a Minerva. Este escenario es propicio para expresar que el mejor homenaje que podamos hacer a la hermana Mirabal es contribuir con la elaboración de leyes y políticas a favor de este grupo vulnerable. En ese sentido, el Poder Judicial Dominicano ha asumido el compromiso con este grupo aprobando diferentes políticas a fin de erradicar este flagelo. Por ejemplo, en el 2007, el 1 de noviembre, aprobó la política de igualdad de género. En el 2010, se aprobó el Observatorio Justicia y Género. Esto se encarga de darle seguimiento a las sentencias y resoluciones judiciales para así de plantearse pautas de actuación. Además, se sugieren a través de ahí modificaciones legislativas para dar una mejor respuesta judicial. También en el 2010 se aprobó el reglamento para la aplicación de la política de igualdad de género. Entonces, ahí se crearon una comisión, por eso la magistrada habló de que yo presido la Comisión de Género del Poder Judicial Dominicano. Entonces, hay subcomisiones departamentales que funcionan en las diferentes provincias. En el 2016 aprobó el protocolo de actuación de la Comisión y subcomisiones de género, y en el 2014, olvidé decir que se hizo un protocolo también, se aprobó para el desarrollo de videoconferencia como herramienta de cooperación internacional para recolectar pruebas y garantizar el derecho a las personas. Eso fue en el 2014. Ya en la actualidad sabemos que por el asunto del COVID hemos tenido que usar las audiencias virtuales a través de videoconferencia. Entonces, la que yo le dije en 2014, era para aquellas personas que en ocasión de un proceso judicial se encontraban en la condición de transeúnte o estaban radicadas en el extranjero, y ahí se le tomaban los informes, las declaraciones
todo eso fue producto de acuerdos internacionales. En el 2016 también se aprobó la política de igualdad para personas con discapacidad, que precisamente el día 3 de diciembre es el Día Internacional de la Persona Discapacitada. Se adoptó una política transversal que incorpore las perspectivas de la discapacidad de esas personas vulnerables. Ante el alarmante incremento de episodios de violencia de género que se han significado en los últimos años a nivel global, pero también en nuestro país, el Consejo del Poder Judicial, de que yo formo parte, en el 2019, precisamente un 25 de noviembre, aprobó la Guía de Buenas Prácticas para el Manejo de Casos de Violencia Doméstica Intrafamiliar y de Género para jueces, juezas y servidores judiciales, obligando a redefinir el enfoque de esa problemática, haciendo efectiva la respuesta a todos los entes envueltos en el proceso. Entonces se capacitó mediante la Escuela Nacional de la Judicatura al uso de esa guía, que se enmarca en la especialidad de tipo penal a fin de lograr que el principio de igualdad sea real, garantizar la tutela judicial efectiva, sobre todo los derechos de las mujeres. El objetivo es que quienes operan el sistema de justicia cuenten con una herramienta para el tratamiento de casos de violencia intrafamiliar y violencia machista, a fin de garantizar que esos procesos se puedan resolver en el menor tiempo posible. Ya ahora, en el 2020, el Consejo del Poder Judicial, el 4 de agosto, aprobó otro protocolo. Este fue sobre la actuación en las entrevistas forenses a víctimas y testigos con condición de vulnerabilidad. Déjenme decirle que eso se hizo de acuerdo a las 100 reglas de Brasilia, el acceso a la justicia. Ese protocolo ya estaba, pero se modificó porque antes solamente cubría la niñez. Ahora, este protocolo de entrevista forense también abarca a las víctimas de violencia, las mujeres, para que ellas no tengan que trasladarse al tribunal para darle acceso y para evitar que vuelvan a ser revictimizadas, ¿verdad? Pero también los testigos. Pero también entran ahí las personas discapacitadas, las personas adultos mayores, los inmigrantes, todas las personas que están afectadas de vulnerabilidad. Entonces, este instrumento desarrolla reglas para regular las formas de recepción del testimonio de esa persona como prueba de anticipo. Entonces, a través de la cámara Hex, el circuito cerrado, o ahora mismo se está trabajando con la herramienta tecnológica. Entonces, se está usando tanto presencial como virtual. Todo eso respetando las reglas del debido proceso que contiene la Constitución de la República y nuestras leyes. Entonces, como le dije, esa tutela se extiende a niños, niñas, mujeres, víctimas, envejecientes, personas discapacitadas. Así, a esa persona que tiene contacto con sede judicial, se le va a reducir el rigor procesal y que su dignidad sea menos invasiva. Entonces, ese protocolo a la vez también tiene una guía para realizar esas entrevistas forenses. Porque nosotros debemos pasar de la igualdad formal a la real, eliminando todos esos sesgos androcéntricos, producto de una cultura de violencia sistemática contra la mujer, cuya máxima manifestación ha tenido miles de muertes de mujeres en los últimos años. Y como dije, se ha incrementado por el asunto del confinamiento social, porque la mujer se vio viviendo con su agresor. Entonces, debemos analizar la efectividad de un Estado social, democrático, de derecho, cuando se han violado todos esos derechos fundamentales de más de la mitad de la población, cuando la inseguridad se apodera de la vida de mujeres, que haciendo de sus hogares espacios más peligrosos para su integridad. Es nuestra responsabilidad desde cada rol que nos corresponda trabajar por una cultura de paz, donde la igualdad no constituya un sueño, sino una hermosa realidad, donde la violencia machista contra la mujer y su muerte por razones de género sean parte de un pasado funesto. Pues, lamentablemente,
al cumplirse 6 décadas de la muerte de las Mirabal, llegamos un 25 de noviembre con un dolor de tener cifras alarmantes de feminicidios y vemos que se retarda la igualdad y el respeto por una vida libre de violencia. Y nuestro país ha sido conmocionado por dos historias tristes hace ni 15 días. Bueno, en este mismo mes y a final de octubre, de muerte de mujeres y de familias enteras, 4 personas. Hoy, entonces, es un día para manifestar nuestra convicción de seguir luchando por ideales de justicia, integración, libertad, igualdad, de lo que podemos dar a la sociedad. Y así contribuir con una nueva masculinidad en la educación de nuestros hombres para asumir responsablemente los cambios que exige el mundo actual. Siguiendo los pasos de estas ilustres mujeres que cayeron para volverse eternas. Y tal como escribió la ilustre poeta dominicana Carmen Natalia Martínez en 1961, en la Oda Heroica a las hermanas Mirabal, cito: y sus bocas sin lengua han de seguir hablando, y sus 3 corazones palpitando en la piedra, permanentemente vivas en el alma del pueblo. Las Mirabal cayeron para volverse eternas. Cierro la cita. Vamos a proponernos, amigos y amigas todas, que cada 25 de noviembre sea un renacer de los principios y valores por lo que las mariposas sacrificaron sus vidas para con esto puedan siempre vivir en el jardín de la humanidad. Estas mariposas abrieron las alas a la libertad. Muchas gracias por escucharme.